¿Alguna vez has pensado en los huesos secos? No son solo imágenes de muerte, sino símbolos de esperanza y resurrección. En el libro de Ezequiel hay una historia de huesos secos. Esta historia no habla solo de la muerte, sino de la resurrección. El pueblo de Israel estaba en total desesperación, perdido y quebrantado. Estos huesos secos los representaban una nación destruida. Y en su hora más oscura, una voz le preguntó a Ezequiel: ¿pueden estos huesos vivir otra vez? Sigue viendo, para ver el milagro que solo la fe puede traer. La historia de los huesos secos no es solo un relato del pasado. Aún lleva un mensaje poderoso para nosotros hoy. Era una escena de muerte, de descomposición. Pero fue en esta desesperación que surgió una nueva esperanza. Dios llevó a Ezequiel a los huesos secos y le preguntó: ¿pueden estos huesos vivir otra vez? Ezequiel no sabía cómo responder, ya que parecía imposible que los huesos secos volvieran a vivir. Pero con Dios, todo es posible. Dios le mandó a Ezequiel que hablara su palabra a los huesos. Escuchad la palabra del Señor. Y el milagro comenzó allí. Las palabras de Ezequiel no eran solo palabras, eran palabras de vida. Mientras hablaba, los huesos secos comenzaron a moverse. Los huesos secos comenzaron a unirse, cada parte del cuerpo restaurada. Una visión milagrosa se estaba desarrollando. Esta resurrección no solo fue una restauración del cuerpo, sino una renovación tanto del espíritu como de la fe. Toda la nación de Israel fue testigo de este milagro, dándose cuenta de que Dios no solo restauraba el cuerpo, sino que también renovaba su esperanza y su futuro. Desde aquí, la resurrección de los huesos secos se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. El pueblo de Israel vivía en el exilio, oprimido y sin esperanza. Eran como huesos secos, sin vida, sin fe. El dolor y la desesperación les hicieron incapaces de ver el futuro. Se sentían abandonados, como huesos secos en una tierra desolada. Dios envió a Ezequiel a estar entre los huesos secos para proclamar un mensaje importante. ¿Pueden estos huesos vivir otra vez? Ezequiel no sabía cómo responder. Sabía que a los ojos del hombre, esos huesos secos no podían volver a vivir. Pero Dios le dijo: habla a los huesos para que vivan. Fue su fe en la palabra de Dios lo que hizo a Ezequiel más fuerte. Con gran fe, Ezequiel comenzó a hablar. Escuchad la palabra del Señor. Y el milagro comenzó con esas palabras. Cada hueso seco comenzó a moverse, uniéndose, cada pequeña parte formando lentamente un cuerpo. Esta fue la primera señal del milagro. Esta escena era increíble. Los huesos secos comenzaron a formarse en cuerpos vivos, poniéndose de pie, convirtiéndose en un ejército. El pueblo de Israel fue restaurado. Los huesos secos no solo fueron restaurados físicamente, sino también revividos espiritualmente y con fe renovada en Dios. Es Dios quien da vida, y a través de este milagro, Él mostró que nada es imposible para Él. Esto no solo fue una resurrección física, sino un renacimiento del alma, de la fe y de la esperanza para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue testigo de este milagro. Se dieron cuenta de que no estaban abandonados y que Dios siempre estaba con ellos. Ezequiel se arrodilló, agradeciendo a Dios por hacer que los huesos secos volvieran a vivir. Dios les dio un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Desde ese día, el pueblo de Israel ya no temía. Se dieron cuenta de que, no importa cuán secos o vacíos estuvieran, con fe en Dios, serían revividos. El pueblo de Israel, que una vez fueron huesos secos, ahora tenía vida nuevamente. Un renacimiento no solo del cuerpo, sino también del espíritu.
El pueblo de Israel comenzó a mirarse entre ellos, dándose cuenta de que ya no estaban abandonados. La esperanza había regresado a sus corazones. Ezequiel miró a su pueblo, viendo la luz de la resurrección. Un nuevo futuro comenzaba, un futuro tejido por las manos de Dios. Las familias de Israel se arrodillaron, agradeciendo a Dios por el milagro. Ya no eran huesos secos, eran personas renacidas. Ezequiel les habló: esta es la resurrección que Dios nos ha traído. Ya no somos los derrotados, sino los que hemos sido revividos en Él. Toda la nación de Israel comenzó a reconstruir. De los huesos secos se levantaron, construyendo un futuro brillante. La nueva vida comenzó a brotar, como árboles creciendo de la tierra seca. Todo estaba cobrando vida nuevamente. Ezequiel no solo fue un testigo, fue el guía. Él había visto la resurrección de un pueblo, no solo físicamente, sino en fe. El pueblo de Israel había recuperado su fuerza, unido y marchando en una sola dirección. Ya no eran huesos secos, eran un ejército poderoso. Ezequiel les enseñó que esta resurrección no solo fue un milagro físico, fue la redención de Dios, un recordatorio de su amor incondicional. El pueblo de Israel ahora no solo tenía vida, sino una historia de resurrección. Contarían este milagro a las generaciones futuras. Dios no los había abandonado. Él había restaurado a la nación de Israel, no solo físicamente, sino en alma y fe. Cuando el sol se ponía, sabían que no era el final, sino el comienzo de una nueva era, una era llena de esperanza y vida. Ezequiel creyó que, con esta restauración, la nación de Israel nunca sería la misma. Vivirían en la gracia y el amor de Dios. El pueblo de Israel, con la resurrección en sus corazones, se dirigió hacia Jerusalén, donde brillaba la luz de Dios, donde comenzó la nueva vida. Ezequiel se quedó observando a la gente de Israel trabajando arduamente para reconstruir. Cada ladrillo, cada construcción era un símbolo de resurrección. El pueblo de Israel aprendió una lección importante. Cuando fueron restaurados, no había división, solo unidad y amor entre ellos. La resurrección no solo fue física, fue una restauración del espíritu y las emociones. Cada sonrisa, cada abrazo era un testimonio del poder de la fe. El templo de Dios, una vez olvidado en el exilio, ahora estaba siendo reconstruido. Adoraban a Dios no solo con palabras, sino con acciones y corazones. Ezequiel vio luz brillando desde el templo, una señal de la presencia de Dios. Un pueblo revivido siempre tendrá su presencia. Los sacerdotes, que guiaban al pueblo de Israel en la adoración, ahora podían ofrecer sacrificios y orar por la restauración completa. Ezequiel recordó al pueblo la promesa de Dios: nunca os abandonaré. Seréis restaurados y viviréis en mi gracia. El pueblo de Israel, ahora revivido, cantaba himnos de alabanza a Dios. Ya no eran un pueblo seco, sino personas llenas de gracia. Una nueva generación había nacido, llena de vida y esperanza. Ellos contarían la historia de la resurrección a las generaciones futuras. Ezequiel miró hacia el futuro, donde la luz de Dios brillaba. Sabía que el pueblo de Israel nunca más sería abandonado. El pueblo de Israel ahora entraba en la tierra prometida, no solo físicamente, sino espiritualmente. Este era el comienzo de una nueva era. Ezequiel, junto con los ancianos, miraban hacia el futuro. Sabían que con fe y el amor de Dios, la nación de Israel prosperaría para siempre. El pueblo de Israel se encontraba en la cima de la montaña, mirando hacia el valle. Vieron que ya no había oscuridad, solo luz y esperanza. Ezequiel sabía que todo lo que Israel tenía hoy
era gracias a la misericordia y gracia ilimitadas de Dios. El pueblo de Israel no solo fue restaurado espiritualmente, sino también físicamente. Estaban reconstruyendo los cimientos para un futuro fuerte. El pueblo de Israel estaba bajo el cielo despejado, mirando hacia un futuro nuevo donde la resurrección se había hecho realidad. El pueblo de Israel miró hacia los vastos campos verdes, viendo que la abundancia regresaba. Los días de sufrimiento habían pasado. Ahora era el tiempo de la prosperidad. Cada construcción, cada pared caída, ahora se estaba restaurando. El pueblo de Israel no solo estaba reconstruyendo su tierra, sino también su historia y herencia. La restauración no solo ocurría en los edificios, sino también en los corazones de las personas. Se ayudaban unos a otros, construyendo una comunidad de unidad y amor. El pueblo de Israel había sido revivido y ahora debían tomar decisiones importantes para construir un futuro fuerte basado en la fe en Dios, y entre ellos comenzaron a sembrar semillas nuevamente, no solo de trigo, sino de esperanza. Cada cosecha era una promesa de vida. Juntos compartían comidas, sonrisas y amor. Cada uno de estos momentos era un testimonio de la resurrección del pueblo de Israel. Ezequiel y los ancianos miraban hacia el futuro, pensando en los planes para guiar al pueblo de Israel hacia una era de paz y prosperidad. Cada nueva casa construida era un símbolo de resurrección. El pueblo de Israel no solo recuperó su vida, sino que también encontró su fe en el futuro nuevamente. Cada rito en el templo era un agradecimiento a Dios por la resurrección, una señal de que el pueblo de Israel había vuelto a Él, fuerte y lleno de esperanza. Las lecciones de fe, historia y los milagros de Dios se transmitirían a las futuras generaciones para que pudieran seguir viviendo en esta resurrección. Otras tribus comenzaron a llegar, uniéndose a la comunidad de Israel. Esta era una señal de que la resurrección no era solo para una nación, sino para toda la humanidad. El pueblo de Israel, con resurrección en sus corazones, dio la bienvenida a otras naciones, construyendo un mundo pacífico y próspero. Ezequiel sabía que la resurrección no solo era sobre el futuro, sino sobre lo que hacían hoy. Cada acción era parte del proceso de regeneración. Los caminos ya no estaban oscuros, sino llenos de luz. Las ciudades ahora estaban llenas de vida, esperanza y fe. Ezequiel sabía que esta luz era la presencia de Dios, y con fe, el pueblo de Israel nunca más sería abandonado. Ezequiel sintió paz en su corazón, sabiendo que el pueblo de Israel ahora había sido completamente restaurado. La luz del sol, como una señal de renovación, brillaba sobre el pueblo de Israel. Cada nuevo día era una oportunidad para vivir en la resurrección. Ezequiel oró, agradeciendo a Dios por la resurrección del pueblo de Israel y por las promesas llenas de esperanza. Ezequiel miró al cielo, sabiendo que con fe en Dios, el pueblo de Israel viviría para siempre en su luz y gracia. Los pueblos fueron reconstruidos y el pueblo de Israel comenzó una nueva vida, viviendo en esperanza y amor. Ezequiel y los ancianos se mantenían firmes, de la mano, mirando hacia un futuro lleno de esperanza y resurrección. Ezequiel vio los campos dorados de trigo maduro, un símbolo del crecimiento y el éxito del pueblo de Israel. La resurrección se había convertido verdaderamente en una realidad. Cada niño nacido era una nueva esperanza, un futuro brillante. El pueblo de Israel vivía en un mundo lleno de vida y amor. Con himnos en sus labios, el pueblo de Israel había encontrado paz en sus corazones, sabiendo que esta resurrección era una gracia de Dios. Cada trabajo,
cada sonrisa, cada paso era prueba del poder de la fe y el amor. El pueblo de Israel vivía en la alegría de la resurrección. Mientras el sol se pone, comienza un nuevo capítulo. El pueblo de Israel había soportado desafíos, pero ahora entran en un futuro lleno de esperanza, paz y prosperidad. Ezequiel estaba en medio de un valle lleno de huesos secos. Esta escena representaba la muerte y desesperación del pueblo de Israel. Ezequiel miró alrededor, viendo huesos secos esparcidos, sin signos de vida. Su corazón estaba lleno de tristeza y confusión. Luego, una mano poderosa descendió del cielo y una luz brillante iluminó el valle de huesos secos. Era una señal de la presencia de Dios. Dios llamó a Ezequiel preguntándole: «Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos?». Ezequiel respondió: «Señor, solo tú lo sabes». Ezequiel entendió que solo Dios podría dar vida a estos huesos secos. Esperó su dirección. Dios le dijo a Ezequiel: «Profetiza a estos huesos secos. Diles, escuchen la palabra de Dios». Ezequiel comenzó a profetizar, como Dios le había ordenado. Sus palabras resonaron en el aire silencioso. De repente, los huesos secos comenzaron a moverse, uniéndose. Un milagro estaba sucediendo. La vida comenzaba a regresar. Los huesos se formaron en esqueletos completos, pero aún carecían de vida. Estaban allí, esperando otro milagro. Dios ordenó que un viento fuerte soplara, trayendo vida. Inmediatamente los esqueletos comenzaron a tener carne y piel, convirtiéndose en seres humanos completos. Los muertos se levantaron, convirtiéndose en un vasto ejército. Volvieron a la vida, fuertes y llenos de vitalidad. Ezequiel se quedó mirando, sintiendo el poder de la resurrección. El pueblo de Israel, a través de su profecía, había vuelto a la vida gracias a Dios. Este fue el milagro más grande que Ezequiel jamás había presenciado. Los huesos secos volvieron a la vida, un símbolo de la resurrección del pueblo de Israel. Luz del cielo descendió, demostrando que la resurrección era por el poder de Dios. El pueblo de Israel ahora había renacido. Ezequiel estaba entre el ejército resucitado, sintiendo la grandeza y el poder de la fe, sabiendo que el pueblo de Israel había sido restaurado. Estas personas ya no eran huesos secos, eran llenos de vida, desbordando fe y esperanza. Una persona en la multitud miró al cielo, agradeciendo a Dios por la resurrección milagrosa. Su fe ya no estaba en duda. Ezequiel tomó la mano de una persona en el ejército, dándoles esperanza y aliento, sabiendo que la resurrección no era solo un milagro, sino una promesa. Se mantenían firmes de la mano, sabiendo que ya no eran un pueblo derrotado, sino una nación fuerte en la fe. Ezequiel oró, su corazón lleno de gratitud. Sabía que el pueblo de Israel nunca sería abandonado y que esta resurrección duraría para siempre. Comenzaron a reconstruir sus vidas, de tierras estériles a jardines fértiles. Todo estaba siendo renovado, como la resurrección que acababan de experimentar. Trabajaron juntos, cada mano contribuyendo a reconstruir la nación. La resurrección no era solo física, sino un renacimiento en amor y unidad. Ezequiel miró al cielo, su corazón lleno de fe. Sabía que Dios había traído al pueblo de Israel de vuelta a la vida y nunca serían olvidados. Cuando salió el sol, comenzó un nuevo día, lleno de esperanza y brillo. El pueblo de Israel había renacido y comenzó una nueva era. El pueblo de Israel se reunió en el templo, ofreciendo gracias a Dios por la resurrección y la nueva esperanza. Sus oraciones ascendieron como cantos de alabanza. Ezequiel estaba entre su pueblo, con una luz radiante en su rostro. Sabía que la promesa de Dios se había cumplido. Ezequiel salió del templo,
mirando hacia adelante con fe inquebrantable. El pueblo de Israel había sido resucitado, y él sabía que esta resurrección los llevaría a un futuro brillante. Ezequiel caminó por las calles de Jerusalén, presenciando un cambio notable. La ciudad ahora estaba llena de vida y esperanza. Ezequiel miró hacia el horizonte, su corazón lleno de esperanza. Sabía que el futuro de Israel estaría lleno de promesas y vida. Y así, el pueblo de Israel fue resucitado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Comenzó una nueva era, la era de la esperanza. Ezequiel miró hacia atrás a la multitud, su corazón en paz. Sabía que la palabra de Dios se había cumplido y el pueblo de Israel había sido salvado. Cuando el sol se puso, comenzó un nuevo capítulo en la historia de Israel. Esta nación viviría y esta resurrección sería la inspiración para las generaciones venideras. Ezequiel estaba en la cima de la colina, mirando hacia el horizonte. El pueblo de Israel había resucitado y él sabía que Dios siempre estaría con ellos. Ezequiel caminó en paz, sintiendo firmeza en su alma. Sabía que sin importar las dificultades del mundo, la fe en Dios siempre traería vida. El pueblo de Israel se dio vuelta, ofreciendo agradecimientos. Sabían que esta resurrección no solo los cambiaría a ellos, sino a todo el mundo. Ezequiel siguió caminando, con esperanza en su corazón. Sabía que el viaje de Israel había comenzado de nuevo, y Dios siempre los guiaría. Cuando el sol salió una vez más, la luz de Dios iluminó cada rincón. El pueblo de Israel había resucitado y comenzó una nueva era de esperanza. Ezequiel caminó a través de un campo verde y exuberante, cada paso afirmando que la vida había sido resucitada. Ezequiel se detuvo, mirando todo lo que había sucedido. Sabía que el pueblo de Israel nunca sería olvidado de nuevo. Se habían levantado y eran amados por Dios. Ezequiel continuó su viaje, su camino iluminado por la luz de la resurrección. Sabía que el futuro de Israel sería siempre brillante. Bajo el tranquilo cielo nocturno apareció una estrella brillante, como una señal de esperanza y la protección de Dios. Ezequiel miró al cielo una última vez, sus ojos brillando con fe. Sabía que la resurrección de Israel era solo el comienzo de los milagros que vendrían. Ezequiel miró al cielo estrellado, sintiendo paz y la presencia de Dios. Sabía que, sin importar cuán grandes fueran los desafíos, el pueblo de Israel siempre estaría protegido. Ezequiel continuó caminando, la multitud de Israel siguiéndolo. Sabían que habían resucitado y que esta resurrección los llevaría a un futuro brillante. El pueblo de Israel caminó por un campo de flores, cada paso un símbolo de renovación y resurrección completa. Ezequiel se detuvo, mirando a la multitud de Israel. Vio la esperanza ardiente en sus ojos, sabiendo que esta nación había sido resucitada y nunca fallarían. Ezequiel estaba entre su pueblo, sintiendo una fuerte conexión con Dios. Sabía que la palabra de Dios siempre iluminaría su camino. Las familias de Israel se reunieron, tomándose de las manos, sus corazones llenos de alegría. Sabían que esta resurrección no solo era un retorno físico, sino un renacimiento del amor y la unidad. Ezequiel caminó entre su pueblo, la luz del sol subiendo alto, marcando la resurrección y la renovación en sus corazones. Ezequiel oró, pidiendo a Dios que concediera al pueblo de Israel restauración y guía en los días venideros. Ezequiel miró hacia el templo, donde la luz de Dios brillaba. Sabía que el pueblo de Israel había resucitado y que esta resurrección siempre sería una señal del amor y la protección de Dios. Los sacerdotes ofrecieron ofrendas en el templo, agradeciendo a Dios por la resurrección del pueblo de Israel y por la nueva vida que Él les había dado.
Ezequiel estaba solo, mirando hacia el horizonte. Sabía que el pueblo de Israel había resucitado y un nuevo futuro los esperaba. La luz del sol desapareció lentamente, creando una atmósfera misteriosa. Pero en los corazones de Ezequiel y el pueblo de Israel, la luz de la resurrección siempre permanecería. Ezequiel continuó su viaje, con determinación en sus ojos. Sabía que la resurrección del pueblo de Israel era solo el comienzo, y ellos se levantarían más fuertes. Ezequiel se dio vuelta para mirar al pueblo de Israel, viendo la esperanza en sus ojos. Esta nación había resucitado y comenzó una nueva era de vida. Aunque el camino por delante aún pudiera ser difícil, Ezequiel sabía que la luz de Dios guiaría al pueblo de Israel a través de cada desafío. Ezequiel estaba en la ciudad de Jerusalén, cerrando los ojos, sintiendo la presencia de Dios. Sabía que Dios había resucitado a esta nación y siempre estarían firmes en la nueva vida. Con la luz brillando sobre Jerusalén, Ezequiel sabía que este era el comienzo de una nueva era. El pueblo de Israel había resucitado y vivirían a la luz de Dios. Y así, el pueblo de Israel fue resucitado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Un nuevo futuro se abrió con esperanza ilimitada. Jerusalén brillaba bajo la luz de la mañana, como si Dios estuviera abriendo una nueva era. Todo el dolor de esta nación había pasado y un nuevo futuro comenzaba. La multitud de Israel se reunió en un lugar santo, cantando alabanzas a Dios. Sabían que esta resurrección los llevaría a una era de prosperidad y paz. El pueblo de Israel oró sinceramente, la luz de Dios brillando sobre ellos como una señal de bendición y salvación. Ezequiel se inclinó ante Dios, su corazón lleno de reverencia y gratitud. Sabía que a partir de ahora, el pueblo de Israel nunca carecería de su guía. Ezequiel estaba en la cima de la montaña, mirando hacia la tierra prometida. Sabía que, después de los días de oscuridad, el pueblo de Israel entraría en la tierra llena de la promesa de Dios. Ezequiel y el pueblo de Israel avanzaban, sus corazones llenos de esperanza. Sabían que cada paso que daban era un paso hacia la resurrección y la nueva vida. Los niños de Israel jugaban, riendo entre los campos verdes. Eran un símbolo de renacimiento y un futuro brillante. Las familias de Israel vivían en unidad, tomándose de las manos con alegría. Sabían que eran parte del gran plan de Dios. Ezequiel estaba en la cima de la montaña, observando toda la nación de Israel avanzar. Sintió la grandeza del milagro que Dios había realizado. Ezequiel miró hacia el horizonte, donde la luz de Dios brillaba por doquier. Sabía que la resurrección del pueblo de Israel era una prueba de su poder infinito. Y así, el pueblo de Israel resucitó, no solo de la muerte, sino del sufrimiento. Comenzó una nueva era, donde vivirían para siempre en la luz y la presencia de Dios. Ezequiel estaba entre el pueblo de Israel. Una ola de esperanza se extendía desde cada corazón. Sabían que no solo habían resucitado, sino que habían renacido en fe y amor. Las familias de Israel se reunieron, tomándose de las manos, intercambiando oraciones. Habían superado grandes desafíos y ahora vivían en la paz que Dios les había dado. Ezequiel miró hacia el horizonte, donde el sol salía, la nueva luz de la resurrección brillando por todas partes. Todo podría regresar a como era antes, si solo hubiera fe y perseverancia. El pueblo de Israel ofreció ofrendas en el templo, sus corazones llenos de fe y reverencia. No solo agradecieron a Dios por la nueva vida, sino que también se dieron cuenta de que vivirían para siempre a su luz. Los sacerdotes enseñaron sobre la resurrección y la esperanza, alentando al pueblo de Israel a confiar en la presencia continua de Dios en sus vidas diarias.
Ezequiel se sentó junto a los ancianos, escuchándolos contar historias sobre los días difíciles, y sabía que cada historia era una lección de resistencia, una lección de confiar en la resurrección. El pueblo de Israel comenzó a reconstruir su comunidad, trabajando y aprendiendo unos de otros. Cada persona entendía que la resurrección no solo se trataba de regresar a la vida, sino también de renovación espiritual y unidad. Ezequiel miró las casas recién construidas, techos llenos de esperanza. Cada casa era una señal de restauración y nueva vida para el pueblo de Israel. Ezequiel se paró ante la multitud y predicó sobre la resurrección, enseñándoles que la nueva vida no solo viene de ser salvados, sino de un cambio en el alma. Ezequiel miró al cielo, viendo las nubes reunirse en la forma de Dios, y supo que esta resurrección no era solo un milagro, sino una señal de la presencia de Dios en el mundo. El pueblo de Israel se paró junto, con las manos levantadas, orando con gratitud. Sabían que su resurrección era un milagro que solo Dios podía dar. Ezequiel miró de nuevo a la multitud, viendo la esperanza en sus ojos. Sabía que esta nación nunca se rendiría porque habían visto el poder de la resurrección. El pueblo de Israel se arrodilló, agradeciendo a Dios por el gran milagro que Él había hecho por ellos. Sabían que bajo su guía siempre serían protegidos y dirigidos. Ezequiel miró al mar, donde la luz del sol se reflejaba, simbolizando una esperanza interminable. Sabía que el pueblo de Israel había pasado a través de la oscuridad y se dirigía hacia la luz de Dios. Las casas fueron reconstruidas, sus techos adornados con colores brillantes. Los niños corrían y jugaban en el jardín, simbolizando frescura y nueva vida. Ezequiel abrió el libro santo, enseñando al pueblo de Israel que la resurrección no solo se trata de regresar a la vida, sino también de la renovación de la fe y la fortaleza en el alma. Una familia de Israel se sentó alrededor de la mesa, compartiendo las lecciones que habían aprendido de la resurrección. Cada historia era un recordatorio de perseverancia y esperanza. Los sacerdotes continuaron predicando sobre el renacimiento espiritual, alentando al pueblo de Israel a vivir de acuerdo con la palabra de Dios y siempre recordar la resurrección de su nación. El pueblo de Israel trabajó junto en los campos. Cada granja era una señal de restauración y paz. No solo estaban reconstruyendo la tierra, sino también reconstruyendo sus relaciones entre ellos. Ezequiel y el pueblo de Israel celebraron un gran festival, cantando y bailando de alegría. Todos sintieron el poder de la resurrección en sus corazones. Ezequiel estaba en la cima de la montaña, mirando hacia el pueblo de Israel unido. Vio esta resurrección como un milagro más allá del tiempo, el comienzo de una nueva era. Ezequiel se arrodilló, lleno de gratitud y agradecimiento a Dios por este gran milagro. Sabía que esta resurrección no era solo un milagro, sino un nuevo comienzo para toda la nación. El pueblo de Israel estaba bajo un cielo estrellado, todos mirando hacia arriba con gran esperanza. Sabían que, sin importar los desafíos, Dios siempre estaría con ellos, guiándolos hacia la paz. Ezequiel enseñó sobre la fuerza de la fe, la perseverancia y la resurrección. Aconsejó al pueblo de Israel que solo creyendo en su propia resurrección podrían superar cualquier desafío. Los niños de Israel jugaban y aprendían juntos, llevando consigo la fe en un futuro brillante. Eran el futuro de la nación, simbolizando la vida vibrante y la esperanza que nunca se apaga. Ezequiel cerró los ojos y oró en silencio. Sintió la presencia de Dios, sabiendo que todos los milagros podían ocurrir cuando el pueblo de Israel vivía con total confianza en Él. El pueblo de Israel se paró unido,
con las manos levantadas, simbolizando el poder de la fe. Sabían que, sin importar cuántos desafíos hubiera por delante, mientras mantuvieran una fe firme en Dios, lo superarían. Ezequiel estaba frente al mar, mirando hacia el futuro, su corazón lleno de fe y esperanza. Sabía que, con Dios a su lado, el futuro de Israel siempre sería brillante. Los sacerdotes se pusieron de pie, ofreciendo oraciones de agradecimiento a Dios por la resurrección milagrosa que Él había otorgado al pueblo de Israel. Sabían que todas las cosas buenas llegarían mientras siguieran viviendo según su voluntad. Las familias de Israel se sentaron juntas en la mesa, compartiendo historias de su restauración y del milagroso evento de su nación. Sentían el amor y la protección de Dios en cada momento. El pueblo de Israel participó en una ceremonia solemne, mostrando una profunda reverencia por Dios. Sabían que Él los había llevado a través de pruebas y les había dado la fuerza para levantarse. Ezequiel continuó enseñando que la resurrección no es solo el regreso del cuerpo, sino un renacimiento en la fe y la perseverancia. Animó al pueblo de Israel a vivir con resiliencia y nunca rendirse. El pueblo de Israel reconstruía su ciudad, cada ladrillo colocado como una declaración de restauración y un futuro brillante. Cada pequeña tarea contribuía a reconstruir los sueños. Ezequiel estaba solo, mirando al futuro del pueblo de Israel. Sabía que, sin importar los desafíos que vinieran, siempre serían fuertes y firmes porque Dios estaba con ellos. El pueblo de Israel se puso de pie, manos entrelazadas en fe, orando para que Dios les concediera fuerza y guía en su camino hacia la restauración. Los sacerdotes encendieron velas durante el servicio nocturno, la luz de las pequeñas llamas reflejándose en la noche como un símbolo de la luz de esperanza que siempre brilla en la oscuridad. Ezequiel estaba junto a un árbol antiguo, sus ramas extendiéndose, simbolizando estabilidad y una fe sólida en el futuro. Sabía que el pueblo de Israel siempre crecería fuerte como este árbol. El pueblo de Israel caminaba junto al atardecer, sus corazones llenos de esperanza y paz. Sabían que la resurrección les había dado la fuerza para superar cualquier desafío. Ezequiel miró al cielo, orando para que Dios siguiera bendiciendo al pueblo de Israel, guiándolos en el camino de la luz y la salvación. El pueblo de Israel regresó a la tierra de sus antepasados, comenzando de nuevo con la creencia de que Dios siempre los guiaría, de una generación a otra. Los campos de trigo se extendían interminablemente, una señal de una cosecha abundante. Era una restauración no solo del cuerpo, sino de sueños, aspiraciones y esperanza. Ezequiel miró al pueblo de Israel unido, con luz brillando en sus ojos. Sabía que la resurrección les había dado una fuerza inconmensurable, una fuerza que nada podría sacudir. El cielo brillante, con el sol brillando sobre el pueblo de Israel, creó una imagen de esperanza eterna. Sabía que esta resurrección siempre sería parte de su gran historia. Ezequiel estaba con el pueblo de Israel, mirando hacia el horizonte lleno de promesas, con el corazón lleno de fe en el futuro. No importaban los desafíos, siempre permanecerían firmes en la guía de Dios. Ezequiel levantó la cabeza hacia el cielo, como si marcara el final de un largo viaje. Sabía que el pueblo de Israel siempre seguiría adelante con fe en la resurrección y un futuro lleno de esperanza. Ezequiel estaba con el pueblo de Israel en el jardín, sintiendo la nueva vida a su alrededor. Cada flor que florecía era una señal de restauración, un símbolo de esperanza que siempre permanecería fresca.
Ezequiel sostenía a un niño en sus brazos, simbolizando el florecimiento y el futuro brillante del pueblo de Israel. Cada niño era un regalo de Dios, una esperanza para las generaciones venideras. El pueblo de Israel se puso de pie, cantando alabanzas a Dios con todo su corazón. Sus voces resonaban, esparciendo gratitud y fe en la gran restauración que Dios les había otorgado. El pueblo de Israel dio flores a los sacerdotes, expresando su gratitud por su resurrección. Cada flor era un agradecimiento, mostrando su infinita gratitud a Dios. Ezequiel estaba frente al templo recién construido, mirando al cielo, sabiendo que la resurrección no era solo un evento, sino una promesa eterna de Dios de nueva vida para el pueblo de Israel. El niño de Israel llevaba un collar, portando en su interior una fe fuerte en las promesas de Dios. Continuarían viviendo según los valores transmitidos por sus antepasados. El pueblo de Israel caminaba por un campo de girasoles, las flores mirando hacia la luz del sol. Era una imagen de renovación y esperanza, con cada paso afirmando que el futuro siempre estaba lleno de promesas. Ezequiel soltó una paloma, simbolizando la libertad y la paz que el pueblo de Israel disfrutaría después de su resurrección. Dios les había otorgado libertad en el espíritu y en la vida. Ezequiel estaba sentado dibujando un mapa, no solo de tierras, sino del futuro de Israel, un futuro lleno de esperanza, libertad y rebosante de fe en Dios. El pueblo de Israel participó en una ceremonia de paz, donde cada persona se sentía conectada entre sí y con Dios. Era una señal de una nueva era, una en la que vivirían en paz y prosperidad. La luz del sol brillaba a través de las nubes, iluminando el camino que el pueblo de Israel estaba recorriendo. Este camino no solo era guiado por la luz física, sino también por la luz de su fe en Dios. El pueblo de Israel estaba en la cima de la colina, mirando hacia la ciudad de Jerusalén, que sería el centro de la resurrección y la paz. Sabían que Dios siempre estaba con ellos, guiándolos hacia adelante. Una luz poderosa del cielo brilló sobre la ciudad de Jerusalén, como una declaración de que la resurrección del pueblo de Israel sería para siempre, y la guía de Dios nunca se desvanecería. El pueblo de Israel se tomó de las manos, formando un círculo inquebrantable. Era un símbolo de unidad en Dios, una conexión fuerte que nunca podría ser rota. Ezequiel miró a lo lejos, viendo el sol ponerse detrás de las montañas. Sabía que cada día era un nuevo comienzo, un día lleno de esperanza para el pueblo de Israel. Los últimos rayos del sol tocaron el rostro de Ezequiel, como una señal del fin de un viaje, pero también el comienzo de cosas nuevas y esperanza infinita. Un grupo de niños de Israel jugaba, riendo en el aire. Esto era prueba de que la vida continuaba, la resurrección del pueblo de Israel a través de las generaciones. Ezequiel sonrió, mirando hacia lo lejos, donde las nubes se disipaban. Sabía que la resurrección del pueblo de Israel siempre sería una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Ezequiel miró la pintura, donde cada detalle contaba la historia de la resurrección y los milagros de Dios. Cada trazo era un recordatorio de fe y esperanza. El pueblo de Israel miró hacia el horizonte, donde el sol había salido, simbolizando un nuevo día, un futuro lleno de esperanza y claridad. Ezequiel oró, junto con el pueblo de Israel, agradeciendo a Dios por la resurrección que Él les había dado. La oración estaba llena de gratitud y fe en un futuro brillante. Ezequiel y el pueblo de Israel miraron hacia la cima de la montaña, donde las nubes brillantes eran como una señal de la guía divina. Un futuro prometedor los esperaba adelante. Ezequiel sonrió, confiado en el futuro del pueblo de Israel.
Sabía que su resurrección no era solo una historia, sino una promesa eterna de Dios. Ezequiel estaba bajo la luz del sol, mirando hacia el horizonte lleno de esperanza. Sabía que esta resurrección inspiraría a las generaciones futuras. El pueblo de Israel caminó juntos, dirigiéndose hacia un futuro brillante que habían encontrado en la resurrección. Cada paso era una reafirmación de su fe y esperanza en Dios. Los últimos rayos del sol brillaron sobre Jerusalén, creando una escena llena de esperanza, recordándonos que, sin importar las circunstancias, la resurrección y la creatividad de Dios siempre prevalecerán. El pueblo de Israel miró hacia el cielo claro, como si estuvieran buscando la guía de Dios. Sabían que esta resurrección no solo era un cambio externo, sino una transformación interna. Una persona de Israel se arrodilló, levantando las manos, ofreciendo gracias a Dios por la gracia y la resurrección que Él había concedido a su nación. Toda la comunidad oró junta, sintiendo paz en sus corazones. La luz del sol se filtraba a través de los árboles, iluminando el camino por el que el pueblo de Israel caminaba. Sabían que Dios los había guiado por el camino correcto, el camino de la vida y la esperanza. Los niños corrían y jugaban en los campos verdes, riendo libremente. Esta era la verdadera resurrección, una vida llena de alegría y libertad en Dios. Ezequiel estaba en la cima de la colina, mirando hacia abajo las aldeas que estaban creciendo y prosperando. Este era el resultado de la resurrección, una comunidad llena de esperanza, rebosante de vida. El pueblo de Israel trabajaba junto para reconstruir su tierra natal con nueva fuerza y fe. Cada ladrillo que colocaban era un paso hacia el brillante futuro que siempre habían soñado. La puesta de sol arrojó una atmósfera cálida y pacífica sobre la ciudad. El pueblo de Israel sintió la presencia de Dios en cada momento. Ezequiel y el pueblo de Israel caminaron por un campo de trigo, donde la prosperidad y las bendiciones de Dios eran evidentes. Esta era una imagen de un futuro lleno de vida. Ezequiel estaba junto al río, sintiendo el fuerte flujo del agua. Al igual que este río, la resurrección del pueblo de Israel seguiría fluyendo para siempre, sin detenerse. Un grupo de personas de Israel se reunió en una ceremonia cantando canciones de alabanza a Dios. Compartieron alegría y gratitud por los milagros que Dios había hecho por ellos. Ezequiel miró hacia lo lejos, donde las nubes en movimiento creaban una imagen de cambio. Sabía que el pueblo de Israel había entrado en una nueva era, un tiempo de cambio y resurrección eterna. El pueblo de Israel permaneció firme, mirando hacia el sol naciente, la primera luz de un nuevo día. Sabían que sus vidas siempre serían guiadas por la luz de Dios. Ezequiel sonrió, suspirando aliviado. Sabía que esta resurrección no solo era una reanimación física, sino una reanimación en fe y esperanza. Ezequiel estaba en la cima de la montaña, extendiendo sus manos como si estuviera dando la bienvenida a la resurrección. Creía que el pueblo de Israel siempre viviría a la luz de Dios. El pueblo de Israel miró al cielo, donde brillaba una estrella brillante. Esta estrella era un símbolo de resurrección, nueva vida y la luz eterna de Dios. El sol se ponía lentamente, pero su luz aún iluminaba cada rincón, recordándonos que esta resurrección nunca terminaría, duraría para siempre. Ezequiel sonrió, orgulloso de lo que el pueblo de Israel había superado. Sabía que Dios siempre estaría con ellos, guiándolos hacia un futuro lleno de esperanza. El pueblo de Israel estaba bajo un cielo lleno de estrellas, mirando hacia arriba con gratitud. Cada estrella era un símbolo de cada promesa que Dios les había hecho. Los niños reían y jugaban libremente en el jardín exuberante. Una nueva vida comenzaba,
llena de esperanza y alegría. Ezequiel miró un árbol exuberante, simbolizando nueva vida. Al igual que el árbol, el pueblo de Israel había resucitado y comenzaba a brotar y crecer. El pueblo de Israel se sentó juntos bajo la sombra de un árbol, compartiendo comidas y hablando sobre el futuro. Sentían una fuerte conexión entre ellos y con Dios. Ezequiel estaba en la cima de la montaña, mirando la ciudad en crecimiento de Jerusalén. Vio una comunidad floreciente, un testamento a la gran resurrección del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se reunió en servicios de adoración para alabar y agradecer a Dios por los milagros que Él había realizado. Ezequiel miró la pintura que representaba la resurrección del pueblo de Israel, donde los huesos secos se convirtieron en personas vivas. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo viaje. El pueblo de Israel se arrodilló, ofreciendo oraciones sinceras. Sabían que su resurrección no era solo para ellos, sino para el futuro de sus hijos y las generaciones venideras. El pueblo de Israel estaba frente a una estatua de Dios, con las manos levantadas, ofreciendo gracias. Entendían que habían sido salvados y su fe en Dios los había rescatado de la destrucción. El sol se ponía, pero su luz aún brillaba, simbolizando la presencia eterna de Dios en la vida del pueblo de Israel. Ezequiel miró hacia atrás en el camino que había recorrido, donde todo había cambiado de huesos secos a una vida llena de esperanza. La comunidad israelita estaba reconstruyendo nuevas casas, creando un futuro para la próxima generación. Este era el resultado de la resurrección, un nuevo comienzo. Se construyó un nuevo templo, simbolizando la resurrección espiritual del pueblo de Israel. Este era el lugar donde encontraron la presencia de Dios y experimentaron nueva vida. El pueblo de Israel se tomó de las manos y caminó juntos hacia un futuro brillante. Cada paso era un compromiso con su fe y esperanza en su resurrección. Ezequiel estaba allí, mirando el horizonte donde la luz de Dios brillaba intensamente. Sabía que el viaje del pueblo de Israel apenas comenzaba. El pueblo de Israel se arrodilló en el nuevo templo, ofreciendo oraciones de agradecimiento a Dios por esta gran resurrección. El grupo de israelitas caminó por el camino iluminado, dirigiéndose hacia un futuro brillante. Cada paso era un testimonio de su fe y resurrección. Ezequiel estaba en la cima de la montaña, mirando al pueblo de Israel entrar en una nueva era. Sintió la poderosa presencia de Dios. El pueblo de Israel se preparaba para construir un nuevo templo en Jerusalén, donde continuarían ofreciendo alabanza y agradecimiento a Dios. Ezequiel caminó por la ciudad de Jerusalén, viendo las casas y templos siendo construidos. Podía sentir la poderosa transformación que ocurría. Ezequiel miró a un niño jugando en el área del nuevo templo. Una imagen de esperanza, nueva vida y el brillante futuro del pueblo de Israel. La pintura que representaba la resurrección del pueblo de Israel colgaba en el nuevo templo, recordando a todos el poder infinito de Dios y sus promesas. Un grupo de israelitas estaba de pie bajo la luz del sol, orando por un futuro pacífico y bendecido. Sabían que esta resurrección era parte de un plan mayor que Dios tenía para ellos. Las familias de Israel se reunieron, compartiendo la historia de la resurrección. Sabían que a partir de ahora, todo cambiaría para siempre. La luz del sol brillaba desde el cielo, simbolizando la guía y protección de Dios sobre el pueblo de Israel en este nuevo viaje. El pueblo de Israel caminó a través de la puerta hacia el nuevo templo, entrando en una nueva era, donde la vida y la esperanza siempre serían renovadas.
Ezequiel miró las nubes brillantes, sintiendo una revelación de Dios. Sabía que la resurrección no era solo un evento histórico, sino una promesa para todas las generaciones. Las familias de Israel se arrodillaron juntas en oración, ofreciendo gracias y alabanzas a Dios por resucitarlos de los huesos secos. La luz del sol brilló sobre un árbol antiguo, un símbolo de la vida duradera y resistente que el pueblo de Israel recibiría de Dios. Ezequiel se dio vuelta para mirar a la multitud, con los ojos llenos de esperanza. Sabía que Dios siempre estaría con ellos, guiándolos en cada paso del camino. Todo el pueblo de Israel se levantó junto, con las manos levantadas, ofreciendo gracias a Dios por lo que Él había hecho por ellos. El cielo brillaba intensamente con la luz del sol, una señal de que esta resurrección brillaría para siempre en los corazones de cada persona. Ezequiel miró hacia el futuro, donde la fe y la esperanza siempre brillarían intensamente, guiando al pueblo de Israel hacia una nueva era. El pueblo de Israel se tomó de las manos, caminando juntos en paz y unidad. Sabían que habían sido salvados y que nunca serían dejados solos. Ezequiel inclinó la cabeza con gratitud, sintiendo la grandeza de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel miró hacia el futuro, con sus rostros llenos de esperanza y fe. Sabían que sus vidas habían sido renovadas y que entraban en una nueva era. Las familias de Israel se reunieron, ofreciendo oraciones en paz y fuerte fe en Dios. El sol se ponía sobre el mar, señalando el fin de un día, pero también el comienzo de un futuro lleno de esperanza para el pueblo de Israel. Ezequiel miró hacia el pueblo de Israel con reverencia. Sabía que Dios había hecho una cosa milagrosa y el pueblo nunca lo olvidaría. El cielo nocturno, con sus estrellas brillantes, era una señal de la fe inquebrantable que el pueblo de Israel tenía en Dios. Las lámparas en el nuevo templo brillaban intensamente, simbolizando la presencia de Dios, guiando al pueblo de Israel hacia un nuevo futuro. Las familias de Israel se reunieron alrededor de la mesa, compartiendo comidas llenas de alegría, simbolizando la unidad y el amor en Dios. Ezequiel miró hacia el horizonte, donde la luz de Dios seguía brillando. Sabía que el pueblo de Israel siempre sería guiado por él. La pintura de Ezequiel sobre la resurrección colgaba en el templo, demostrando el poder de la fe y la resurrección que Dios había traído. Las familias de Israel encendieron velas en la noche, ofreciendo oraciones por un futuro lleno de esperanza, paz y fe en la resurrección. Ezequiel estaba de pie con el pueblo de Israel, con las manos levantadas, honrando a Dios por darles la resurrección y una nueva era. El sol salió del mar, simbolizando un nuevo comienzo y la resurrección que Dios había traído al pueblo de Israel. Ezequiel estaba en el nuevo templo, con la luz brillando en su rostro, reflejando la fe y la esperanza en su corazón. El pueblo de Israel caminó a través de la puerta, dirigiéndose hacia la luz, entrando en un futuro lleno de esperanza que Dios había preparado para ellos. Ezequiel se dio vuelta para mirar el templo, donde la luz brillaba por todas partes. Sabía que esta resurrección traería luz a todas las personas. El pueblo de Israel estaba mirando la pintura de la resurrección, entendiendo que esta resurrección cambiaría todo. Ellos eran parte de la gran historia que Dios estaba escribiendo. Las familias de Israel ofrecieron oraciones por la mañana temprano, ofreciendo gracias y alabanzas a Dios por la resurrección. La luz del sol brillaba sobre una gran pintura en el templo, la pintura de la resurrección del pueblo de Israel. Era un testimonio del poder de la fe.
El pueblo de Israel adoró juntos en el templo, ofreciendo gracias por la resurrección que Dios había realizado. Ezequiel estaba en el templo, con la luz del sol brillando en su rostro, expresando fe y esperanza en la resurrección que Dios trajo. Gracias por ver la historia de la resurrección del pueblo de Israel. ¿Qué has aprendido de esta historia? Esperamos que encuentres fe y esperanza en tu propia vida. Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación y comparte tus reflexiones sobre la historia que acabamos de explorar juntos. No olvides presionar suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos llenos de inspiración. Estamos muy contentos de tenerte en este viaje con nosotros. Sigue viendo y comparte tu fe con los que te rodean.